Radio Empresaria. La primera emisora del país de servicios para las pymes. Sintonizanos en 92.5 MHz y en www.radioempresaria.com.ar. Productos Tenflor. Más de 35 años de exitosa trayectoria comercial, dedicada a la elaboración y venta de galletitas dulces artesanales y bañados. Galletitas Tenflor. Pedilas en tu comercio de confianza. Ahora vamos a pasar a Leandro Pizzaroni, que es manager de Incutex, con una charla donde nos va a contar cómo hacer que los emprendedores puedan conseguir capital emprendedor. Él está acá en su doble rol, es responsable de sede de Córdoba, está en Incutex, que es una aceleradora que forma parte también del programa de aceleración de la Secretaría CEPYME, y bueno, no sé, en varios roles. Acá. Gracias. Sí, buen día. Principalmente responsable de sede. Principalmente. Bueno, buen día a todos. Como decía Jessy, yo soy en este programa responsable de Córdoba. Soy parte del equipo de Incutex, que es una aceleradora, company builder, que también somos incubadora de la red Incubar y gestionamos fondos semilla. Y eso es, soy representante de ASEA en Córdoba. Para todos los que no conocen ASEA o los que sí conocen ASEA, es la Asociación de Emprendedores Argentina, se pueden hacer miembros de forma gratuita. Bueno, para comenzar, un poco la idea era comentar sobre la actividad de capital emprendedor. O sea, la actividad de capital emprendedor es la parte de capital privado o venture capital, como es en inglés, pero la parte de capital privado que se invierte en emprendimientos. Es uno de los mecanismos que tienen los emprendedores para financiarse. Otro tipo de mecanismos son los créditos, los préstamos de fondos semilla, algún tipo de ANR o otros programas de fomento. Pero lo que hace a capital privado en emprendimientos es lo que entra un poco en el paraguas de capital emprendedor. Les cuento un poco sobre Incutex. Incutex es una aceleradora, nosotros estamos en Córdoba. Empezamos en el 2012 a invertir en proyectos de tecnología, en startups. Llevamos invertido, el primer fondo fue un fondo de $2,5 millones, lo hemos invertido en unas 15 compañías, en tickets de $50 a $100.000. Con Incutex somos parte de la red de aceleradoras que es parte del FONSE. La convocatoria que fue el año pasado. Entonces tenemos un programa de cofinanciamiento con el FONSE que se creó a partir de la ley de emprendedores. Bueno, en Córdoba tenemos un espacio de coworking, tenemos una red de mentores, tenemos programas educativos para emprendedores que los hacemos presencialmente y también los hacemos en una plataforma de formación online que es Incutex Academy. Y eso es un poco lo que trabajamos con los emprendedores. Yendo específicamente al tema. Este gráfico es el primer relevamiento que hizo ARCAP, que es la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla. Le hizo el año pasado sobre quiénes son los administradores de fondo en Argentina. Son pocos. Voy a señalar con el láser para este lado. Los que están en esta primer columna, del 1 al 8, son los que están en el estadio de incubadora, aceleradora. Los que están en la columna del medio son los que están en el estadio de capital emprendedor o venture capital, que es un poco más avanzado. Y capital privado es lo que se conoce como private equity, que ya son inversiones en compañías bastante más grandes. En el estadio de incubadoras, aceleradoras, al menos hasta el año pasado, estos eran los gestores de fondos que estaban trabajando. Cuando fue la convocatoria para aceleradoras del FONSE, se presentaron 30 y pico aceleradoras, creo que 31 o 32, de las cuales 13 quedaron seleccionadas dentro del programa. Pero el hecho de esa iniciativa, de esa convocatoria, hizo que se creen más
iniciativas, digamos, se creen más aceleradoras y gente empiece a juntarse y organizarse como para invertir. Del mismo reporte, en lo que es capital privado, de esta forma se fueron distribuyendo las inversiones. Casi que el 50% de las inversiones en ese estadio los hicieron las aceleradoras, un 21% incubadoras, clubes de ángeles y bueno, capital emprendedor, fondos semillas fue el resto. Esto todavía es incipiente, la actividad de inversión en Argentina en esta industria todavía está un poco verde y es incipiente, pero esta es la distribución que ha habido hasta el año pasado. Bueno, en este gráfico que seguramente lo han visto o han visto el ciclo de vida de los emprendimientos es qué corresponde o a qué corresponde cada estadio de emprendedores, qué tipo de inversión. Entonces, la etapa semilla, etapa startup, early stage, crecimiento, expansión y madurez. Los proveedores de capital en las primeras etapas, capital propio, las famosas 3F, Family, Friends and Fools, que es familia, amigos y tontos. Y también en este estadio, que quizás este estadio son con los que trabajamos en la red de mentores, no hace falta hablar de los siguientes, pero este estadio de semilla a startup o early stage es donde entran los inversores ángeles y ahí, este gráfico lo saqué de otro lado, no es mío, pero ahí mismo irían el tema de las incubadoras y las aceleradoras bueno, los clubes de ángeles. Este tipo de inversión, que es la que hacemos nosotros, hay ciertos factores que tenemos en cuenta. Esto es específicamente lo que nosotros como aceleradora, como inversores en emprendimiento, miramos en los emprendimientos que estamos analizando. Lo principal es el equipo fundador. Digamos, a la hora que un emprendimiento se nos presenta, nosotros miramos quién es el equipo, cómo está conformado, qué dedicación tienen, cómo se complementan entre los socios. Generalmente nosotros para invertir, sí o sí necesitamos que sea un equipo, no que sea una sola persona. Miramos qué grado de experiencia tiene en la industria, qué grado de experiencia tiene como gestor de emprendimientos. Ese es uno de los principales factores que tenemos en cuenta. Tamaño de mercado es otra de las cosas que miramos. El tamaño de mercado es si es alguien que está armando una solución para un mercado masivo, un mercado regional, global, o es una solución súper específica para un nicho particular que no tiene tanto crecimiento o que tiene un tamaño acotado. Con respecto al mercado, también se mira si el mercado está creciendo, si el mercado está consolidado y quiénes son los otros actores, que es parte también del entorno competitivo, que están jugando y están participando en ese mercado. Miramos el producto y la tecnología, y acá como producto y tecnología es el modelo de negocios. Cómo la solución que el emprendimiento está haciendo efectivamente soluciona un problema que alguien en el mercado tiene, y por ese problema tiene o la tecnología o el producto o el modelo de negocio que funciona, digamos, que da la vuelta, le da la vuelta a la plaza al problema. Y con respecto a la tecnología, miramos si es una aplicación, si es una plataforma, sobre qué está construida, cómo es la escalabilidad que tiene eso, cómo es la robustez de la solución. Entorno competitivo tiene que ver con quién más está compitiendo en ese mercado. Si el mercado tiene un líder principal y está consolidado, si la competencia está fragmentada en muchos competidores, si está prácticamente solo en ese tipo de mercado, si los competidores están financiados, digamos, están fondeados por otro tipo de inversores, cuánto financiamiento han recibido los competidores. Eso nos da un poco la pauta en el estadio de madurez del mercado y la competencia. Y después miramos el tema de la atracción, que la atracción es, desde el momento que empezaron, o al menos en los últimos meses,
qué es lo que han hecho o a qué velocidad se están moviendo. No es lo mismo un emprendimiento que hace 5 años que está más o menos en el mismo estadio, un emprendimiento que en 6 meses creció de una forma mucho más acelerada. En esta tracción, lo que nosotros miramos también es qué es lo que han aprendido. Porque generalmente, digamos, en todos los casos, los emprendedores van cambiando y van pivoteando el modelo de negocios. Y en eso, lo importante es ver en todos esos cambios o las veces que chocaron contra la pared, qué han aprendido y qué han hecho distinto. Porque en el momento que nosotros invertimos, nosotros sabemos que el emprendimiento va a seguir cambiando y va a seguir, todavía no es un proyecto consolidado, entonces queremos conocer cómo son las capacidades de adaptarse y de seguir peleándola para el emprendedor. Y eso es parte de lo que vemos en la tracción. Y el tema de necesidad de financiación. ¿En qué sentido? No hay... O sea, nosotros miramos que esté en un estadio que también tiene que ver con el financiamiento. Nosotros, como inversores, como aceleradora, invertimos entre 50 y 100 mil dólares cuando el emprendimiento está en una evaluación de entre 500 mil y 2 millones de dólares. O sea, nosotros invertimos 50 a 100 mil dólares por el 5%, 10%, 15%, que es el estadio en el que entramos nosotros como inversor minoritario. En ese estadio no hace falta si el emprendimiento tiene 1 mes, tiene 6 meses, tiene 2 años, tiene que tener algo de tracción, algo del producto más o menos armado como para que nosotros participemos como inversores. Sí. Dependería bien el caso, pero posiblemente nosotros no. Y ahí cuento un poco más sobre la consulta que a lo mejor te sirve para tener una respuesta. A ver, vamos a... ¿Cómo estoy de tiempo? ¿Estoy bien? 5 minutos, ok. Me salté un punto y después vengo, si hace falta vuelvo a lo anterior. Esto es un emprendimiento a la hora de buscar un inversor, o ustedes como mentores a la hora de acompañar a un emprendedor que busquen a un inversor. Hay un aspecto muy importante que nosotros hemos visto que muchos de los emprendedores no tienen en cuenta a la hora de salir a buscar una inversión, que es no terminar de comprender cuál es el negocio o cuál es el propósito, la visión del inversor. El emprendedor sale a buscar financiamiento porque tiene una necesidad de financiamiento y tiene necesidad de recursos y sale a buscar inversores, pero quizás sin entender cuál es el modelo de negocio del inversor. Entonces, al no entender cuál es el modelo de negocio del inversor, es donde se encuentra con muchos inversores que no califican para el emprendimiento en el estadio en el que está, o las necesidades que tiene, o para qué va a utilizar los fondos. Que esto se puede dar en el ejemplo la consulta que me estás haciendo. Quizás para ese caso específico, en donde hay una necesidad de financiamiento para un emprendimiento en vinculación con una empresa, quizás esa necesidad de financiamiento no es una aceleradora la que lo va a cubrir, porque el modelo de negocio de la aceleradora es otro, o la tesis de inversión de aceleradora no va a ese tipo de proyectos en particular. Quizás nosotros como inversores, a la hora de mirar un emprendimiento, nosotros miramos un emprendimiento y nuestra inversión, nosotros invertimos en un emprendimiento para recuperar esa inversión por 10, por 20, por 50, digamos, por el múltiplo más alto posible para poder recuperar la mitad del portfolio que
que fueron a la pérdida por el alto riesgo que tiene este tipo de inversiones en este estadio. Entonces, en el tema de la visión del emprendimiento y el modelo de negocio del emprendimiento, tiene que ver esto, es que hay emprendedores que no se proyectan o no pretenden hacer crecer su emprendimiento por 100. Entonces, a ese tipo de emprendedor que porque el emprendimiento le alcanza para vivir, está cómodo, tiene un estilo de vida que él está conforme con eso y tiene sus niveles de preocupaciones acotados a su emprendimiento en el estadio en el que está, quizá un inversor como una aceleradora o un inversor que tenga una tesis de inversión específica que le va a pedir que su emprendimiento crezca por 100 y en 4 años, no hay un match entre emprendedor e inversor. Entonces, otra de las cosas que es importante del emprendedor a la hora de buscar un inversor, que también es algo que no se tiene mucho en cuenta, es cómo le voy a devolver la plata a ese inversor. Y eso tiene que ver con el modelo de negocio del emprendimiento y las necesidades de financiamiento del emprendimiento. Hay emprendimientos que requieren una inversión para comprar una máquina, para vender un producto y con eso tener un flujo de fondos que le generan ingresos desde el día que el producto está en la calle. Quizás ese emprendimiento con esa necesidad de fondo tiene una capacidad de retorno que es acorde a su flujo de fondos. Es distinto el emprendimiento que quiere desarrollar una aplicación de un juego que tiene que estar 24 meses desarrollándola o 18 meses desarrollándola y que en algún momento lo va a lanzar y que si lo lanza a lo mejor puede ser un éxito o a lo mejor no se lo vende a nadie. No tiene la misma capacidad de retorno que el que tiene un flujo de fondos desde el día 1. Entonces, eso, las necesidades de financiamiento, cómo le voy a devolver la plata al inversor, tiene mucho que ver, tiene que considerarse bastante a la hora de salir a buscar un inversor. Hay algunos inversores que te van a exigir una tasa de crecimiento y que crezcas y que vendas la empresa en 5 años y que en 5 años le devuelvas la plata. Otros te pueden llegar a financiar para que con un préstamo o con un mutuo para que en algún momento la empieces a devolver cuando el flujo de fondos te dé. Entonces, eso a la hora, digamos, trabajando con los emprendedores o los emprendedores en sí, tienen que conocer muy bien a los inversores, conocer muy bien el negocio y conocer muy bien cuáles son las capacidades de retorno que le voy a generar antes de salir a buscar la inversión. Un poco la estrategia de salida hay que tener un poco en mente. Sí. Sí, específicamente con Incutec tenemos un programa de aceleración de 6 meses, programa de acompañamiento de 18 meses más. Hay una red de mentores, hay, digamos, bastante proceso metido con acompañamiento de los emprendedores. Y no nos gustan los tanques tiburones, pero es más o menos esa inversión. Lo que sí nosotros hacemos como aceleradora, nosotros solamente invertimos en 3-4 proyectos por año y son pocos proyectos para poder trabajar con ellos. Tenemos un equipo de 11 personas que uno mira lo comercial, otro mira lo financiero, otro mira la tecnología. Eso es puntualmente lo que hacemos nosotros. Como para cerrar, porque ya estoy sobre el tiempo, lo principal o la idea principal es a la hora de salir a buscar inversión hay que alinear las expectativas entre emprendedor e inversor, porque el inversor es un socio más que se está sumando al emprendimiento y que tiene su propio modelo de negocios que no simplemente es el mismo que el modelo de negocio del emprendimiento. Entonces, como emprendedores o como mentores, ese es un trabajo adicional que hay que hacer en el momento que hay una necesidad de financiamiento. Bueno, muchas gracias. JLF. Primera franquicia latinoamericana de materiales eléctricos. Asistente técnico oficial WEG en la zona. Relevamiento de obra industrial, domiciliaria o de consorcios.
cálculo y presentación de productos de iluminación, con el fin de que cada cliente vea antes de comprar y pueda tomar la mejor decisión. Casa Central, Avenida Calchaquí 4230, Quilmes Oeste. JLF, la solución integral en proyectos de electricidad. Radio Empresaria. La primera emisora del país de servicios para las pymes. Sintonizanos en 92.5 MHz y en www.radioempresaria.com.ar.